Hola chicos, hola chicas, les hablo Miss Mariana nuevamente y en este video vamos a trabajar con ecuaciones logarítmicas. Antes de empezar a resolver el ejercicio, primero vamos a ver qué pasos son importantes seguir y qué cosas son importantes recordar antes de empezar a hacer el ejercicio. Vamos a ello. ¿Qué debemos tener en cuenta para resolver las ecuaciones logarítmicas? Lo primero que tenemos que hacer siempre que vayamos a empezar una ecuación logarítmica es hallar el dominio, con el objetivo de que cuando tengamos el resultado final, comprobemos que en efecto es un valor de x que la expresión acepta, ¿ok? A veces hay que aplicar alguna propiedad dentro de la expresión que es dada para hallar el dominio de manera más fácil. A veces se puede hallar el dominio de manera directa, depende un poco de la complejidad de la expresión con la que estemos trabajando. Luego, una vez hallamos el dominio, hay que aplicar las propiedades de los logaritmos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo del paso 3, llegar a un único logaritmo en cada lado. Entonces, lo que vamos a hacer es, de una expresión expandida, la vamos a compactar aplicando propiedades. Entonces, compactamos un lado, compactamos el otro, y cuando tengamos un solo logaritmo de cada lado, vamos a igualar argumentos, ¿ok? Esto es muy importante porque a veces se recurre al recurso sencillo de tachar los logaritmos. Eso no es correcto. Hay que igualar los argumentos, ya que sabiendo que los logaritmos son de la misma base de lado y lado y esa parte ya es igual, pues tenemos que igualar los argumentos para que en efecto la igualdad se cumpla, ¿ok? Luego de esto, cuando igualamos los argumentos, vamos al paso 4, que es una ecuación. Cuando igualamos los argumentos, nos queda una ecuación que tenemos que resolver. Entonces tendremos una ecuación de primer grado, que sería aislar x directamente, de segundo grado, que la podemos resolver con la fórmula que típicamente se usa para la ecuación de segundo grado, o factorizando, y de tercer grado, que lo conveniente naturalmente es aplicar Ruffini. Cuarto grado, quinto grado es muy poco habitual en ecuaciones logarítmicas porque realmente lo que se busca evaluar y lo que se busca que se entienda es la aplicación de propiedades y la naturaleza del logaritmo, ¿ok? Entonces, una vez resuelta la ecuación resultante del paso 4, hay que comprobar las soluciones con el dominio. Las que entran dentro del dominio las tomamos como válidas y las que no, las descartamos. Y por último, escribimos la solución final. Entonces, con toda esta explicación dada, vamos a empezar. Comenzamos. La instrucción nos dice, resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas. Entonces, vamos a resolver 4 ecuaciones, vamos a ir una por una siguiendo los pasos que comentamos al principio del vídeo. Entonces, vamos a leer la primera. Tenemos logaritmo de 3x más 2 menos el logaritmo de x menos 1 igual al logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 3. Si se fijan, todas las bases son iguales. Acuérdense que cuando no escribimos nada, la base del logaritmo es 10, ¿ok? Mientras todo sea así, no tenemos que aplicar ningún cambio de base para poder empezar el ejercicio. Podemos empezar directamente. Entonces, dicho esto, tenemos que determinar el dominio. Fíjense que del lado derecho de la ecuación todo es numérico, por tanto, si no tengo ninguna variable, no tengo por qué tenerlo en cuenta para el dominio, ya que sencillamente son valores numéricos, ¿ok? El dominio siempre va a estar relacionado con aquella parte o aquellas expresiones que me contengan a la variable, que en este caso es x. Entonces, lo vemos aquí, tenemos el logaritmo de 3x más 2 menos el logaritmo de x menos 1. Aquí de manera directa podríamos calcular el dominio de este argumento y el dominio de este argumento, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. Entonces tendremos 3x más 2 tiene que ser necesariamente mayor que 0, estrictamente mayor que 0, porque recuerden que el logaritmo de 0 o de números negativos no existe, ¿ok? Entonces aislamos esto por aquí y esto nos queda menos 2 entre 3. Y luego tenemos x menos 1 tiene que ser estrictamente mayor que 0 y esto nos dará 1. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el dominio? Es la intersección de estas dos inecuaciones. Entonces, al resolverlo, nos queda lo siguiente. Vamos aquí. Escribimos el 1, el 0 como referencia, y el menos 2 tercios lo vamos a escribir por aquí más o menos. Entonces, menos 2 tercios, 0 y 1. Entonces, vamos a escribir el primer resultado, lo vamos a escribir en este color azul para tenerlo detectado. Entonces son todos los valores de x que sean mayores a menos 2 tercios, es decir, nos movemos hacia la derecha.
Y luego tenemos este otro que está acá, lo vamos a hacer con este color rosa. Y tienen que ser todos los valores de x mayores que 1, es decir, todos los valores a la derecha del 1. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La intersección de los intervalos. Y esa intersección ocurre justamente aquí, a partir del 1. Por tanto, el dominio de esta expresión va a venir dado por todos los valores de x mayores a 1. ¿Ok? Lo dejamos por aquí escrito, sabiendo que cuando obtengamos el resultado, el valor tiene que ser necesariamente mayor que 1. Hecho esto, continuamos. Apliquemos las propiedades. Aquí ya notamos que tenemos el logaritmo de un argumento menos el logaritmo de otro argumento. Recuerden que cuando tenemos la resta de dos logaritmos, tenemos que convertirlo en el logaritmo de una división, el logaritmo de un cociente. Recuerden que estamos aplicando propiedades para compactar la expresión, ¿ok? Entonces, el logaritmo de 3x más 2 menos logaritmo de x menos 1 se convierte en esto. ¿Ok? Y luego tenemos del otro lado el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2, logaritmo de 3. Entonces, aquí, esto lo voy a escribir porque voy a aplicar la primera propiedad, que sería la propiedad del exponente, es decir, el coeficiente lo voy a subir a la posición que tenemos aquí. Por tanto, me queda logaritmo en base 10 de 3 al cuadrado. Y teniendo aquí la suma de dos logaritmos, esto se va a convertir en el logaritmo de una multiplicación. Entonces me queda 3x más 2 entre x menos 1 igual a el logaritmo de 2 por 3 al cuadrado, que es 9. ¿Ok? Eso está escrito por aquí. Entonces aquí lo que hemos aplicado son las dos propiedades que más típicamente aparecen, que es la propiedad de la suma de logaritmos y la propiedad de la resta de logaritmos, ¿ok? Una de cada lado en este caso. Entonces aquí tenemos, en el siguiente paso, logaritmo de cada lado, cosa que ya logramos aquí. Lo vuelvo a escribir para ver qué me queda. Entonces, si se fijan, tenemos logaritmo en base 10 de una expresión igual al logaritmo en base 10 de otra expresión, que en este caso es un número. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Igualar argumentos. Entonces tenemos por aquí, este por acá y este por acá, que me va a terminar quedando 3x más 2 entre x menos 1 igual a 18. Y esta es la ecuación que vamos a tener que resolver. Seguimos. Reescribo mi ecuación y resolvemos. Aislamos x, entonces tenemos este denominador que lo vamos a ver como un bloquecito de información que vamos a mandar multiplicando al otro lado. 3x más 2 igual a 18, que multiplica a toda la información contenida en el paréntesis. Por tanto, mantener los paréntesis es de vital importancia. Dicho esto, aplicamos distributiva. Por aquí y por aquí. Reescribimos 3x más 2 y operamos la distributiva 18x y 18 por menos 1, menos 18. Agrupamos términos. Todas las x de un lado, todos los términos independientes de otro. Entonces, yo voy a dejar al 2 esperando por acá, a este menos 18 que pasa positivo al otro lado, mientras que este 18x espera aquí tranquilo, y esta 3x pasa al otro lado con el signo contrario, haciendo la operación contraria, que sería menos 3x. Operamos cada lado, 2 más 18 es 20, 18x menos 3x es 15x. Ahora, aislando x, nos quedaría 20 entre 15. Al parecer, este resultado
ya estaría listo el ejercicio, pero podemos simplificar. Acuérdense que siempre que obtengan una fracción como resultado, es obligatorio mirar si se puede simplificar. En este caso lo es, ambos números son múltiplos del 5, entonces simplificamos. 20 entre 5 es 4 y 15 entre 5 es 3. Y mi resultado es 4 tercios. Ahora, para comprobar la validez, tenemos que recordar que el dominio de esta expresión era todos los valores de x mayores que 1. Por tanto, si tenemos x igual a 4 tercios, esto es aproximadamente 1,33 periódico. Por tanto, este número entra en este intervalo, ¿ok? Fíjense por qué. Porque tenemos el 1 por acá, el 4 tercios estará por acá, respetando una escala más o menos precisa. Entonces, nuestro resultado era este, a nivel de dominio, y 4 tercios está por acá, está dentro del intervalo, por tanto, es un resultado válido. Hecha la comprobación, nuestro resultado es, para la ecuación logarítmica, x igual a 4 tercios. Y con esto queda listo este ejercicio. Seguimos. Tenemos logaritmo de 12 más 2 logaritmo de x igual a 3 logaritmo de x. Como vemos, los argumentos de los logaritmos son concretamente x. Por tanto, el dominio de esta función va a estar en el intervalo de todas las x mayores que 0. Estrictamente mayores. ¿Ok? Otra forma de determinar el dominio, si queremos tener un orden, es dejar todos los logaritmos que tengan números como argumentos de un lado y todos los logaritmos que tengan x como argumentos del otro. Solo a modo de que visualmente haya un patrón. Esto no es necesario, esto es completamente voluntario. ¿Ok? Yo voy a continuar con esta expresión porque me da un orden, ¿ok? Dicho esto, teniendo el dominio de la expresión, que son todas las x mayores que 0, vamos a aplicar las propiedades sobre esta expresión, ¿ok? Si las aplicamos sobre esta, da exactamente lo mismo. Entonces, tenemos por aquí logaritmo de 12 igual a, tenemos aquí propiedad del exponente y aquí también propiedad del exponente. Logaritmo de x a la 3 menos logaritmo de x a la 2. ¿Por qué? Porque estos eran coeficientes que se convirtieron en exponentes. ¿Ok? La siguiente propiedad que aplicamos es que si tenemos la resta de dos logaritmos, esto se va a convertir en el logaritmo de un cociente. Reescribimos el logaritmo numérico que tenemos del lado izquierdo y esto nos queda logaritmo de x a la 3 entre x a la 2. Ahora que tenemos el logaritmo de cada lado, vamos al paso 3, donde vamos a igualar argumentos. Entonces, igualamos argumentos y resolvemos la ecuación. X a la 3 entre x a la 2. Vamos a simplificar a las x aplicando propiedades de las potencias, donde nos quedaría x a la 3 menos 2. Y cuando aplico propiedades de las potencias, cuando tenemos el cociente de potencias de igual base, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por tanto, esto nos queda x a la 1, lo que es lo mismo x. Entonces, nos quedará directamente que 12 es igual a x, o lo que es lo mismo, x es igual a 2. Entonces, ya estaría resuelta nuestra ecuación proveniente de los argumentos de los logaritmos. Por tanto, tenemos que comprobar si este número entra dentro del dominio de la expresión. Si recordamos, el dominio de nuestra expresión era todas las x mayores que 0. Si nuestra x es 12, es un número que naturalmente entra en el intervalo y la solución es válida. Por tanto, la solución para nuestra ecuación es x igual a 12. Y este ejercicio queda listo. Vamos con el tercero. Vamos a seguir la misma secuencia de pasos, solo que esta vez no los dejaré escritos, pero la secuencia y el orden será el mismo. Vamos a ello. Vamos con el dominio.
Vamos a tomar los argumentos de cada uno de los logaritmos que tenemos por aquí y les vamos a calcular su dominio. Entonces, aislamos x del primer argumento, donde el 7 pasa sumando y el 3 pasa dividiendo. Como este 3 es positivo, a la orientación del símbolo de la ecuación no le pasa nada, no le afecta. Si hubiera sido negativo, hubiésemos tenido que cambiar de orientación. Luego, tenemos x menos 1 mayor que 0, x es mayor que 1, y esta queda igual, x es mayor que 0. Entonces, estas tres inecuaciones las vamos a poner sobre la recta real para ver en qué punto se intersectan todos los intervalos. Entonces, ¿dónde se intersectan los tres? Se intersectan aquí. Entonces, nuestro dominio será a partir del 7 tercios. Lo escribimos, x mayor que 7 tercios. Hecho el dominio, vamos a aplicar las propiedades. Si se fijan, tenemos x de los dos lados, por tanto, ya nos bastaría con tener dos logaritmos de un solo lado para poder aplicar propiedades entre ellos dos, ¿ok? Y luego, el otro que tenemos del otro lado que queda solito, ya nos es conveniente de esta manera, porque después, en el paso en el que tengamos que igualar argumentos, ya lo vamos a poder hacer de manera directa. Entonces, tenemos por aquí esto, vamos con aplicación de propiedades. Voy a ir aplicando esta propiedad por aquí, donde tenemos que este 2 va a pasar a ser un exponente. Por tanto, tenemos logaritmo de x menos 1 al cuadrado, menos logaritmo de x. Todavía puedo aplicar propiedades porque tengo la resta de dos logaritmos. El logaritmo que tengo del lado izquierdo lo escribo y aplico propiedades por aquí. Logaritmo de base 10, que es la base con la que estamos trabajando en todos los ejercicios, me quedará como x menos 1 al cuadrado entre x. Entonces, en este punto ya tenemos logaritmos de misma base y uno de cada lado. Por tanto, puedo igualar argumentos. Y pasamos al siguiente paso. Al igualar argumentos, ya podemos resolver la ecuación. Vamos a ello. Esta x que está acá la voy a pasar multiplicando al otro lado porque recuerden que si queremos una ecuación, todo lo tenemos que tener a nivel de numerador para trabajar cómodamente y poder tener una expresión polinómica, que es a lo que vamos a llegar. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí aplicamos a propiedad distributiva y aquí tenemos que aplicar una identidad notable, que si la recordamos es a más menos b al cuadrado, que me queda el primero al cuadrado más menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto como breve recordatorio. Entonces, aplico la propiedad distributiva. 3x al cuadrado menos... Entonces, aplico la propiedad distributiva. 3x al cuadrado menos 7x y del lado derecho aplico la identidad notable. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que será x, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es 1. Recuerden que si aquí tengo un menos como signo central, el término central también será negativo, ¿ok? Dicho esto, ahora agrupamos términos que son comunes, es decir, los términos que tengan la misma variable con el mismo grado. Vamos a agrupar 3x menos x al cuadrado menos 7x, este menos 2x pasa sumando al otro lado y el 1 pasa restando, por tanto, del lado derecho de la ecuación me queda un 0. Operamos los términos semejantes, donde tenemos este por aquí, tenemos esta operación por acá. Y el término independiente queda
solito, tal y como está. Entonces, 3 manzanas menos 1 manzana son 2 manzanas, menos 7 manzanas más 2 manzanas son menos 5 manzanas, y este me queda tal y como está. Entonces, si lo ven, hemos llegado a una ecuación de segundo grado. Por tanto, aquí la táctica conveniente es aplicar la fórmula con la que habitualmente resolvemos las ecuaciones de segundo grado, que es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Entre 2 por a. Entonces recordemos que esto sería a es igual a 2, b es igual a menos 5, recuerden tomar el signo, y c es igual a menos 1. Entonces, mi sugerencia, antes de aventurarse a hacer el cálculo, validen bien que el discriminante sea mayor que 0, ¿ok? Recuerden que el discriminante es lo que está dentro de la raíz. Vamos a ello. Tenemos b cuadrado menos 4 por a por c. Queremos comprobar que sea mayor o igual que 0. Esto también puede ser igual que 0 porque raíz de 0 es 0. Entonces tenemos menos 5 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 1. Lo operamos y nos queda 33, que es positivo. Por tanto, podemos proceder con el cálculo porque vamos a calcular una raíz cuyo valor está en el conjunto de los números reales. Dicho esto, escribimos menos b menos 5 más menos raíz de 33. Lo escribo de una vez porque ya lo calculé. Recordemos que estaba aquí calculado. ¿Ok? Entre 2 por a, que es 2 por 2. Entonces, al tener esta expresión ya toda sustituida, vamos a obtener dos valores, que son x sub 1 igual a 5 más raíz de 33 entre 4, que es aproximadamente 2,69, y x sub 2, que es 5 menos raíz de 33 entre 4, que aproximadamente es menos 0,186. Entonces recuerden que estos resultados los estamos obteniendo de una ecuación de segundo grado, que a su vez viene de una ecuación logarítmica. Entonces tenemos que validar que para la ecuación logarítmica los resultados sean válidos. Por tanto, tenemos que recordar el dominio que calculamos al principio, donde ya sabíamos que los valores de x que la función puede procesar, bueno, que la expresión puede procesar, es con el dominio que calculamos, descubrimos que los valores de x que la función, los valores de x que la expresión puede procesar son todos aquellos valores mayores que 7 tercios, donde 7 tercios es aproximadamente 2,33 periódico. ¿Ok? Por tanto, este resultado lo descartamos automáticamente porque no entra dentro del dominio. En cambio, el primero sí. Con esto comprobado, podemos decir que la solución de mi ecuación es 5 más raíz de 33 entre 4. ¿Por qué pongo esta expresión tan larga? Porque esta expresión me contiene toda la precisión de los decimales. Si queremos dar un resultado en el que expresemos un número con decimales, solamente podríamos hacerlo de manera aproximada y lo pueden escribir de esta manera, 2,69. Y con esto queda listo este ejercicio. Vamos a por el último. Tenemos logaritmo de 8 menos 2x entre el logaritmo de x más 2, igual a 2. Entonces, fíjense el primer detalle importantísimo de este ejercicio. Tenemos la división de dos logaritmos. No tenemos el logaritmo de una división. ¿Ok? Esto es súper importante porque generalmente es una fuente de error para aplicar directamente la propiedad del cociente. En este caso no se puede, ¿ok? Porque recuerden que la propiedad del cociente luce de esta manera. Logaritmo en base b de x entre y para dar
logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. Si se dan cuenta, la inmensísima diferencia es que el cociente para aplicar la propiedad está en el argumento, mientras que aquí tenemos el cociente de dos logaritmos, por lo que la propiedad no aplica. Dicho esto y teniendo presente que esta es la propiedad que no podemos utilizar en este ejercicio, continuamos. Entonces, recuerden que la secuencia para resolver este tipo de ejercicios es primero determinar el dominio, luego aplicar propiedades, llegar a un logaritmo de cada lado, igualar argumentos, resolver la ecuación que nos queda, hallar un resultado y validar si forma parte del dominio de la expresión. Entonces vamos a trabajar. Fíjense, dos cosas muy importantes de esta expresión. La primera, que siempre pasa cuando trabajamos con logaritmos, es que cada expresión que conforma cada argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Esto lo tenemos clarísimo porque es la condición esencial del logaritmo. Luego, el otro aspecto que es importante es que tenemos un denominador por acá. Recuerden que matemáticamente la división entre 0 no está definida, por lo que esta expresión que tenemos en un círculo amarillo, tenemos que decir que no puede ser igual a 0, como un todo, ¿ok? Esto lo tenemos que tener en cuenta para tener un dominio determinado en todo detalle, ¿ok? Entonces, nosotros lo vamos a igualar a 0 para poderlo resolver y ver qué valores no pueden estar en el dominio, ¿ok? Entonces, vamos a poner esto como primer paso, las dos inecuaciones, y esto como último paso, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esta expresión donde tenemos que el denominador no puede ser igual a 0. Dicho esto, seguimos. Ahora vamos a resolver estas dos inecuaciones cuya intersección nos dará el dominio de la expresión, ¿ok? Entonces, tenemos la primera inecuación en la cual vemos que la x está precedida por un signo menos. Al estar precedida por un signo menos, tenemos varias opciones. Podríamos tomar este término y pasarlo para el otro lado sumando y continuar con el proceso para aislarla, o multiplicarla por menos 1. Eso es lo que yo voy a hacer porque es un procedimiento que conviene recordar para inecuaciones más complejas. Y al final el proceso es exactamente el mismo. Multiplicamos aplicando el menos 1 multiplicado sobre toda la expresión y nos quedará menos 8 más 2x, el 0 por acá, y recuerden que cuando multiplicamos por menos 1 toda la expresión, esto que está aquí nos va a cambiar de orientación, ¿ok? Si ahora era mayor, si al principio era mayor que, ahora se convertirá en menor que. Lo escribimos. Y ahora aislamos x, donde veremos que 2x será menor que 8 y por tanto x será menor que 4. Con la siguiente inecuación, que es directa, tendremos que x es mayor que menos 2. Entonces, con estas dos expresiones que tenemos por aquí, las vamos a escribir sobre la recta real y donde se intersecten ambos conjuntos, ahí tendremos el dominio de nuestra expresión. Entonces, escribimos el 0 como referencia, el menos 2 por acá y el 4 por aquí. Menos 2, 0 y 4. Vamos a seguir los colores que utilizamos. Todos los números mayores que el menos 2 van hacia la derecha. Escribimos por aquí. Mientras que, vamos, todos los números menores que el 4 están hacia la izquierda del 4. Entonces, escribimos nuestras rayitas por aquí. Donde se intersectan ambos conjuntos es donde tenemos la solución. Por tanto, nuestra solución va a estar en
todas las x que pertenecen al conjunto entre el menos 2 y el 4. Entonces, recuerden un aspecto importante, que es que este conjunto lo escribimos entre paréntesis porque estamos trabajando con símbolos estrictos, estrictamente mayor, estrictamente menor. Cuando esto es así, no podemos incluir las fronteras. Entonces, este es nuestro dominio, pero tenemos que acordarnos de una cosa importantísima, que es que el denominador no puede ser 0. Tenemos que resolver esto, ¿ok? Y lo vamos a hacer ahora mismo. Esto es una pequeñísima ecuación logarítmica. Lo vamos a resolver más abajo, donde tenemos el logaritmo en base 10, lo voy a escribir, de x más 2 igual a 0. Entonces yo tengo que ver cuánto tiene que valer x para decir este valor no lo podemos considerar dentro del dominio. Entonces vamos a decir 10 a la 0 igual a x más 2. Recordamos que cualquier cosa a la 0 es 1, x más 2, y por tanto este 2 va a pasar para el otro lado, haciendo la operación contraria, lo que es 1 menos 2 quedará menos 1. Entonces, ya tenemos nuestro dominio completísimamente calculado, que nos quedará x, que pertenece al conjunto de números entre el 2 y el 4, excepto el menos 1. Tenemos que decirlo porque el menos 1 entra dentro de este intervalo, ¿ok? Si no estuviese incluido dentro de ese intervalo, no tenemos ni que decirlo, ¿ok? Pero en este caso sí. Entonces vamos a tener todo esto presente, teniendo un dominio completamente detallado, ¿ok? Vamos a continuar con la resolución. Voy a reescribir mi expresión y ya reescrita vamos a empezar a hacer los movimientos algebraicos para poder resolver la ecuación, ¿ok? Entonces, como recuerdan al principio del ejercicio que les expliqué, este denominador lo tenemos que pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque no podemos aplicar ninguna propiedad tal y como esto está expresado en el lado izquierdo de la ecuación. Por tanto, como no puedo hacer absolutamente nada acá, pues no me queda más remedio que tomar este denominador y pasarlo íntegramente al otro lado multiplicando. Y ya van a ver por qué lo hago. Entonces, este 2 espera tranquilito, donde aquí tenemos logaritmo de x más 2. Entonces ya podemos empezar a aplicar propiedades, porque este 2 que está aquí lo vamos a convertir en exponente, quedándonos logaritmo de 8 menos 2x igual al logaritmo de x más 2 elevado al cuadrado, que es lo que nos queda por aquí. Entonces, fíjense que lo señalo con el mismo color para que se den cuenta que es el movimiento de ese número el que se hace aplicando la propiedad. Ahora tenemos logaritmo de lado y lado, por tanto podemos igualar los argumentos. Y es lo que vamos a hacer ahora. Igualamos argumentos. X más 2 al cuadrado. Muchísima atención, en este paso ya llegamos a una expresión concretamente algebraica, tenemos que hacer los desarrollos, agrupar términos semejantes y resolver lo que nos queda. Antes de continuar, atención por aquí con la identidad notable que tenemos en esta expresión. A más B al cuadrado. Esto no es A cuadrado más B cuadrado, ¿ok? Esto es un error muy típico que suelen cometer cuando están trabajando de manera apurada, me queda poco tiempo del examen, lo hago para terminar, pero no es correcto. Recuerden que esto es una identidad notable que resulta de multiplicar A más B por sí misma 2 veces, ¿ok? Resultando en A cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y recuerden, si aquí hay un signo negativo, el término central también será negativo, ¿ok? Esto como breve recordatorio. Seguimos con el ejercicio. Tenemos 8 menos 2x, aplicando la identidad notable que tenemos a la derecha.
x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo será 4x, más el segundo al cuadrado será 4. Agrupamos términos semejantes, los voy a hacer todos del otro lado para mantener al x cuadrado positivo por conveniencia. Entonces ya estamos en presencia de una ecuación de segundo grado que vamos a resolver a través de la fórmula, ¿ok? Sabiendo que a vale 1, b vale 6 y c vale menos 4. Recuerden que los coeficientes y el término independiente los tenemos que tomar con su signo. Ahora voy a escribir la fórmula y voy a sustituir. Entonces, al aplicar esta fórmula para resolver la ecuación de segundo grado, siempre es conveniente determinar si en efecto vamos a obtener raíces reales para esta ecuación. Para ello tenemos que calcular lo que llamamos el discriminante, el integrando de la raíz que conforma la fórmula, ¿ok? Entonces tendremos que b cuadrado menos 4ac tiene que ser necesariamente mayor que 0 o incluso igual a 0, ¿ok? Porque la raíz de 0 existe. Entonces puede ser raíz de 0 o raíz de un número mayor que 0. Vamos a calcularlo. 6 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 4, lo que será igual a 36, menos por menos es más 16, dándome 52. Como esto es mayor que 0, cumple, ¿ok? Entonces, escribimos nuestra raíz y sustituimos los valores. Una vez sustituidos los valores, tenemos que menos b será menos 6 más menos la raíz de 52, que fue el valor que calculamos antes, este que está por aquí. Y luego entre 2 por 1, que sería 2 por a, ¿ok? Entonces, vamos a obtener dos resultados, x sub 1 y x sub 2. Al calcular esto, raíz de 52 es 2 a la 2 por 13. El 2 sale de la raíz y podemos simplificar todo entre 2. Quedándonos menos 3 más raíz de 13 y menos 3 menos raíz de 13. Teniendo estos resultados a disposición, ahora tenemos que validar si en efecto son resultados válidos para la ecuación logarítmica, recordando el dominio de la expresión que calculamos al principio, que era x que pertenece a todos los números comprendidos entre el menos 2 y el 4, a excepción del menos 1. Entonces vamos a validar que x sub 1 y x sub 2 sean parte de este dominio. Al observar los resultados, tenemos que el resultado válido será x sub 1, ya que por su naturaleza entra en los valores de este intervalo, mientras que el x sub 2 no está en el intervalo, por tanto, inmediatamente lo descartamos, por lo que la solución será la que tenemos aquí. La escribimos, donde x será igual a menos 3 más raíz de 13, lo encerramos en un cuadradito para saber que es nuestra solución, y con esto damos por terminada esta sesión de ejercicio. Espero que les haya sido súper útil y siempre estén pendientes de lo que voy a ir colgando, que siempre serán ejercicios que los van a ayudar a entender mejor y a saber hacer los ejercicios efectivamente. Hasta la próxima y seguimos trabajando.